Iglesia novohispana. Para justificar la conquista de América, los españoles tenían que adherir un mayor número de creyentes a la religión católica. Así, el proceso de colonización en Nueva España implicó la imposición de una nueva religión. Con esto, la Iglesia se convirtió en la rectora de la moral, costumbres y el pensamiento de la sociedad. Al mismo tiempo que los militares tomaban las tierras y ciudades, los sacerdotes iniciaban el proceso de conversión de los indígenas. Este no fue un proceso sencillo, pues muchos indígenas prefirieron morir antes que abrazar una nueva religión, y otros fingieron adoptar el catolicismo, aunque en el fondo mantuvieran sus creencias y tradiciones. La primera orden religiosa en llegar a América fue la de los franciscanos, pues fueron los frailes los protectores de los indios y los defensores de su calidad de seres humanos, que llegó a ser negada. Ellos tuvieron un trato amable y sencillo hacia los indígenas, al exponer su doctrina con paciencia hasta lograr que los líderes indígenas aceptaran las nuevas ideas. Sin embargo, los misioneros que llegaron después del siglo XVII mostraron un comportamiento más rudo, pues la mayoría de los sacerdotes utilizaba la fuerza bruta del castigo para imponer su fe y sancionar los sacrificios humanos que consideraban desnables. A los indígenas insumisos se les ahorcaba, descuartizaba o azotaba para poner el ejemplo a los demás. Ya fuera por medio del convencimiento o del castigo, los indígenas terminaron por aceptar el bautismo y la doctrina cristiana. Con el paso del tiempo, los dioses como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, entre otros, fueron sustituidos por los santos católicos y la Virgen de Guadalupe. Además, los lugares de culto pronto fueron reemplazados por edificios cristianos, como las catedrales, ejemplo de arte traído por los españoles. El poder de la Iglesia durante la época colonial estaba ligado al del Estado para conseguir sus intereses, así como ser la encargada de llevar a cabo el registro civil, educación y beneficencia pública. Además, era una gran latifundista porque poseía numerosas tierras y bienes. En la Nueva España, la Inquisición no persiguió los actos de los indígenas, sino que solo castigaba a los europeos. Durante los 3 siglos de dominio español fueron quemados en la hoguera unas 40 personas, la mayoría extranjeras con fines proselitistas y algunos indígenas acusados de practicar brujería. Algunos frailes llevaron a cabo el aprendizaje de las lenguas indígenas y la conversión de su memoria histórica. Entre ellos estaba Toribio de Benavente, que escribió La historia de los indios en la Nueva España, en la cual habla sobre las costumbres, ritos, tradiciones e instituciones de los mexicas. Bartolomé de las Casas escribió Historia de las Indias e Historia Apologética, en donde defendió a los indígenas, denunció el maltrato de que eran objeto y buscó reivindicarlos ante los españoles. Y por último, Bernardino de Sahagún escribió Historia General de las Cosas de Nueva España, basada en los códices y tradición oral de los indígenas. Vasco de Quiroga, más conocido como Tata Vasco, fue otro religioso que se ganó el aprecio de los indígenas, con la fundación del Hospital de Santa Fe para la atención de los indígenas y la creación de orfelinatos. El clero se dividía en dos clases, clero regular y clero secular. El clero regular era el que estaba sujeto a las reglas y votos, como la pobreza, castidad y obediencia. El clero secular eran los que vivían en el siglo, es decir, estaban en contacto con el pueblo y sus necesidades. Estas dos clases eran la principal fuente de conflicto en Nueva España. Entraremos a la sección de la educación novohispana. La Iglesia fue la que impartió la educación en el virreinato. La Iglesia fue la única depositaria de los conocimientos que se transmitían. El Estado virreinal era el responsable de otorgar los recursos económicos y materiales. Las primeras escuelas creadas por los franciscanos enseñaban técnicas ganaderas y artísticas para los indígenas. Este tipo de escuela enseñaban lenguas españolas y latín y enseñaban música y pintura, entre otros. Fray Juan y el virrey de Mendoza fundaron el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para la educación superior a los nobles indígenas. Fray Juan no solo fundó numerosas escuelas para indígenas, sino impulsó para crear la Universidad de Nueva España. Cultura novohispana. Durante el gobierno del virrey de Mendoza, permitió la edición y difusión de textos para las enseñanzas. Los primeros libros de Fray Juan, en el siglo XVI, con hojas sueltas, eran para transmitir una noticia. La literatura novohispana en 1538 aparecen los primeros autos en lengua mexicana en la que Bernardo escribió.
La grandeza mexicana, en 1604, describe la exuberancia del territorio novohispano. En el siglo XVII, Juan Ruiz de Alarcón produjo su obra en España. En sus libretos reflejaba en el carácter del mexicano que empezaba a configurarse. Otro poeta más reconocible fue Carlos de Góngora. Una de las figuras más prominentes de la literatura novohispana fue Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la Décima Musa. Además de las obras citadas de Sor Juana Inés de la Cruz, también escribió autos sacramentales y villancicos.